A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los edificios fuesen como seres vivos? Sí, ya sé que parecen inertes, ¿verdad? Pura piedra y hormigón. Pero es que, igual que nosotros, envejecen, sufren los efectos del entorno y sí, a veces enferman. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a convertir en médicos de edificios para aprender a descifrar su lenguaje secreto. Seguro que todo el mundo ha visto una alguna vez. Esa grieta, esa pequeña fisura que de repente un día aparece en la pared. Y bueno, al principio quizá no le damos importancia, ¿no? Pensamos que es solo algo estético. Pero en realidad casi siempre es mucho más que eso. Es un síntoma. Es la primera señal de que la estructura nos está intentando decir algo, y suele ser algo importante sobre su estado de salud. Y es que esa es la idea principal de todo esto. Si empezamos a ver un edificio como si fuera un paciente, entonces de repente todo encaja. Las grietas, las manchas de humedad, dejan de ser defectos y se convierten en síntomas. Síntomas de una posible enfermedad interna. Y ahí es donde entramos nosotros. Nuestro trabajo es aprender a leer esas señales para poder actuar antes de que sea tarde. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el tema, porque todo este campo de estudio tiene, como no, un nombre oficial y la verdad es bastante fascinante. Se llama patología estructural y es básicamente lo que suena: la medicina aplicada a los edificios. Ojo, no se trata solo de ver una grieta y taparla, no. Se trata de ir mucho más allá, de entender de dónde viene, cuáles son las causas, qué podría pasar si no hacemos nada y, por supuesto, encontrar la cura o el tratamiento adecuado para solucionarlo de raíz. Para entender por qué y cuándo aparecen estas enfermedades, es súper útil fijarse en el ciclo de vida de un edificio. La fase de proyecto y la construcción en realidad son relativamente cortas, unos pocos años como mucho, pero la fase de uso, esa es la más larga con diferencia, hablamos de más de 50 años. Y claro, es justo ahí, durante esas décadas de vida útil, donde la mayoría de los problemas empiezan a dar la cara. Y es también cuando los costes de arreglarlo todo se pueden disparar. Vale, entonces, ¿cómo se empieza a escuchar lo que un edificio nos está intentando decir? Pues muy fácil, aprendiendo a reconocer los síntomas más evidentes. Estos son, digamos, los signos de alerta más comunes, los que nos gritan que algo no va bien. Hablamos de las famosas fisuras o grietas, claro, pero también de manchas de humedad, del óxido que aparece y nos chiva que hay corrosión por dentro, de deformaciones que se ven a simple vista, o incluso de esos polvillos blancos que son depósitos de sales y que tienen un nombre un poco raro, eflorescencias. En el fondo, todas estas cosas son la manera que tiene la estructura de pedirnos ayuda a gritos. Y aquí viene lo más importante. Hay que entender que el síntoma, la grieta o la mancha, no es el problema en sí, es solo una pista. Un buen patólogo estructural es como un detective. Usa esas pistas para reconstruir la historia completa, para averiguar qué está pasando de verdad, por qué empezó todo y, sobre todo, qué consecuencias puede tener si lo dejamos pasar. Porque, claro, llegar al fondo de la cuestión no es cosa de magia ni de adivinanzas, para nada. Requiere un proceso súper metódico, muy riguroso. Pensemos en ello como si fuera un chequeo médico, pero para un edificio. Y todo este proceso se recoge en un documento que se llama Informe de Patología. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tiene varios pasos. Primero, una visita preliminar, una inspección visual para buscar esos síntomas. Después, se clasifican, se organizan para ver si hay patrones. Un punto clave es comprobar si los daños siguen avanzando, si están activos. Luego, si hace falta, se hacen pruebas más específicas, como análisis. Y por último, se bucea en el pasado del edificio. Se revisan los planos, los registros de mantenimiento, lo que sería el historial clínico del paciente. Y ahora, atención, porque llegamos a uno de los conceptos más importantes de toda esta disciplina. Es una especie de regla de oro que tiene unas consecuencias económicas brutales. Se conoce como la ley de Sitter, y su esencia es esta que leemos. Las reparaciones son mejores, más fáciles y, sobre todo, mucho más baratas cuanto antes se hagan. Dicho de otra manera, y para que nos quede grabado a fuego, actuar rápido ahorra dinero. Y no un poco, muchísimo. Dejar un problema para más adelante nunca lo soluciona. Solo consigue que la solución sea más complicada y muchísimo más cara. Y este gráfico lo deja clarísimo. Es que no hay lugar a dudas. La ley de Sitter demuestra que el coste de no actuar crece de forma geométrica, casi exponencial. Fijaos, si arreglar algo en cuanto aparece nos cuesta, digamos, 1 euro, esperar un poco hace que el coste se multiplique por 5. Ya son 5 euros. Pero es que si lo dejamos pasar mucho tiempo, el coste se puede disparar hasta 25 veces o incluso más. Los números son demoledores. Así que la conclusión es súper clara.
Intervenir a tiempo no es solo una buena idea, es la estrategia más inteligente que existe, tanto desde el punto de vista económico como técnico. Cada día que pasa con un problema sin atender es literalmente dinero que estamos perdiendo y un riesgo que no para de crecer. Vale, ya tenemos el diagnóstico, entendemos la urgencia gracias a la ley de Sitter, así que ahora toca hablar de la cura, es decir, de la reparación en sí. Y como en la medicina, no hay una única solución para todo. El tratamiento que se elige depende, claro, del problema, pero también de algo fundamental, la urgencia. ¿Necesitamos que la estructura esté operativa ya, en cuestión de horas? Pues entonces se usan sistemas a base de resinas, como los epoxis, que son súper rápidos. ¿Tenemos un poco más de margen? Unos días. Pues ahí los morteros minerales son una opción fantástica. Y si no hay prisa, si podemos esperar los 28 días de curado, pues se usan los morteros y hormigones de toda la vida. Pero ojo, que una buena cura no es solo elegir el material correcto. Para que una rehabilitación sea un éxito de verdad, se necesita todo un pack. Una justificación teórica sólida que explique por qué se hace así, que sea técnicamente viable, o sea, que se pueda hacer, que tenga unas especificaciones súper detalladas, un plan de ejecución paso a paso muy claro y, quizás lo más olvidado pero crucial, un plan de mantenimiento riguroso para el futuro. Y esto nos lleva directamente al último punto, que es fundamental, porque la reparación no es el final de la historia. En realidad, es el comienzo de una nueva etapa. Es un error muy común pensar que una vez que se repara el problema ya nos podemos olvidar. Para nada. La verdadera solución, la que funciona a largo plazo, es cambiar el chip y adoptar una mentalidad de cuidado preventivo. Es como un plan de bienestar, pero para el edificio. Y ese plan de bienestar tiene un nombre, es el plan de mantenimiento. Y es un documento absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque ahí se especifica qué hay que hacer para prevenir que vuelvan a salir problemas y cómo se debe actuar si, a pesar de todo, aparece algo nuevo. Es, en definitiva, la única garantía de que el dinero que se ha invertido en la reparación sirva para algo y la estructura se mantenga sana durante muchos, muchos años. Así que, la próxima vez que veamos una grieta en una fachada o una mancha de humedad en un techo, la pregunta importante no es solo ¿cómo tapo esto? La pregunta de verdad, la que hemos aprendido a hacernos hoy, es ¿qué me está intentando decir este edificio?